Sofía se despertó sintiendo un nudo en la garganta, como si la madrugada trajera consigo un peso que le costaba soportar. La tenue claridad que se filtraba por la ventana apenas delineaba los pocos muebles de su cuarto, pero bastaba para recordarle dónde estaba, en el rancho de Marco, el lugar donde sus días transcurrían bajo la sombra de un miedo constante. Se puso de pie con cuidado, tratando de no hacer ruido, y notó que el pulso le temblaba al pensar en lo que podía suceder si él descubría cualquier intento de rebeldía. Escuchó unos pasos firmes resonando en el pasillo. Siempre que él caminaba por la casa, Sofía sentía que se acercaba una amenaza inevitable. Cerró los ojos por un instante, deseando tener la fuerza para afrontar lo que vendría. Sin embargo, la rutina de cada mañana le dictaba el siguiente paso: bajar a la cocina y hacer el desayuno, esperando que ese día no la alcanzaran los insultos o los golpes. Con el corazón encogido, se dirigió a la cocina. El silencio era casi tan asfixiante como el calor que se acumulaba tras las ventanas cerradas. A lo lejos, la luz del amanecer iluminaba la mesa donde Marco la aguardaba. Él la recibió con una mirada que ella ya conocía demasiado bien, dura, inquisitiva, llena de desdén. Sofía dejó el plato frente a él sin pronunciar palabra. No había necesidad. Cada una de sus acciones estaba medida por el riesgo de desatar la furia de aquel hombre. Las manos de Sofía aún temblaban cuando salió de la casa. Sabía que no podía mostrarse frágil ante Marco, pero le resultaba imposible ocultar su ansiedad. Una vez fuera, el aire fresco del amanecer la alivió ligeramente. Cruzó el patio en dirección al establo, donde un suave relincho llamó su atención. Era Baltazar, su caballo, el único ser en todo el rancho que la hacía sentir acompañada y comprendida. El viento que agitaba la crin del animal también movía los cabellos de Sofía, creando un instante de paz en medio de tanto desasosiego. Se acercó a Baltazar con pasos lentos, como si temiera que incluso el crujir de la paja delataría su presencia. El caballo la recibió con un suave movimiento de orejas, y ella apoyó la frente sobre su lomo. Ese contacto le permitía, por unos segundos, olvidar las heridas y las amenazas. Cerró los ojos, respirando el olor a heno y a libertad interrumpida. Le susurró con voz trémula: «Tranquilo, todo va a estar bien». Era tan frágil esa promesa que casi se sintió culpable de pronunciarla. El momento se rompió cuando oyó la voz de Marco tras ella. Sofía se giró con un sobresalto y lo vio arrugando el entrecejo. Él clavó su mirada primero en ella y luego en el caballo, como si odiara la complicidad que percibía entre ambos. «¿Qué haces aquí tan temprano?», espetó con un tono que contenía más rabia de la que ella esperaba. «Solo quería asegurarme de que Baltazar estuviera bien», respondió Sofía en un murmullo que apenas podía disimular su nerviosismo. Marco avanzó un paso con intención amenazante. Sofía notó cómo sus manos se crispaban a los costados de su cuerpo. «Lo cuidas demasiado. Deberías preocuparte por no buscarte problemas», añadió él, apretando los dientes. Sofía se vio tentada a retroceder, pero se quedó donde estaba. Al fondo del establo, un viejo ranchero asomó la cabeza, los ojos llenos de miedo. La mirada que cruzó con Sofía fue un fugaz pedido de disculpas, una señal de que nadie allí se atrevía a enfrentarse a Marco. Sin embargo, aquella breve empatía no bastaba para detener la humillación diaria. Cuando Marco se marchó, soltando un gruñido de advertencia, Sofía apoyó la mano sobre su mejilla y cerró los ojos. Sentía las huellas invisibles del poder de aquel hombre. Hacía apenas unas noches, él la había golpeado con tal violencia que quedó magullada varios días. Aún le dolían los brazos al recordarlo. No obstante, necesitaba ocultar ese dolor si quería sobrevivir. Antes de retirarse del establo, sacó un pequeño terrón de azúcar que había guardado del día anterior y se lo ofreció a Baltazar. El caballo lo tomó con cuidado de su mano, relamiéndose los belfos con placer. Para Sofía, esa acción sencilla representaba un acto de rebeldía. Seguir otorgando cariño a su compañero a pesar de las prohibiciones de Marco. El corazón le latió con fuerza,
como si esa pequeña transgresión fuese la chispa que necesitaba para mantener la esperanza. Volvió a la casa y, camino a su habitación, se detuvo un instante frente a un viejo espejo. Observó su reflejo, las ojeras y los rastros violáceos en sus brazos que intentaba cubrir con mangas largas. Recordó el sonido de los gritos la noche anterior, el olor metálico de la sangre cuando Marco la empujó contra la pared. Aunque el miedo la paralizaba, algo dentro de ella se agitaba en busca de una salida. En ese momento fue que miró por la ventana y notó un sendero a lo lejos, tras el corral. Un sendero que tal vez podría conducirla a la libertad. Sacudió la ropa empapada y revisó si Baltasar tenía alguna herida. Solo encontró raspones leves. En comparación con lo que pudo haber pasado, era un milagro. Todavía sin recuperar el aliento, escuchó un ruido de piedras deslizándose. Levantó la mirada, presa de un nuevo pánico. A unos metros, en la pendiente contraria, captó una figura que se escurría con habilidad, como si conociera bien el terreno. Un destello de metal brillante le heló la sangre. Era un arma. Estaba segura. No, susurró con la voz quebrada. Identificó la silueta de Ramiro, su constitución robusta y la cicatriz que cruzaba su rostro. Deslizó los pies sobre la roca, contorsionándose para buscar un ángulo de tiro. Una sonrisa oscura se dibujó en sus facciones al verla. Sofía quedó petrificada. El rifle apuntó en su dirección, amenazador, y en la mirada de Ramiro había una determinación que hacía temblar el aire. Sofía miró al otro lado del barranco y vio cómo Ramiro resbalaba ladera abajo, con una sonrisa siniestra en 1900 el rostro mientras apuntaba con su rifle. Comprendió que la persecución estaba lejos de terminar. La detonación resonó con un estruendo que pareció sacudir hasta el último rincón del barranco. Sofía se agachó al instante, llevándose una mano al pecho mientras su corazón latía con furia. Las astillas de roca saltaron a unos metros de sus pies, creando un polvillo que la hizo parpadear con fuerza. Baltasar relinchó asustado, golpeando el suelo con los cascos. Era el disparo de Ramiro, que no dudaba en apuntar a matar. Sofía intentó calmar al caballo con un murmullo, consciente de que un paso en falso los pondría directamente en la mira. Sin dejar de agazaparse, avanzó unos pasos para buscar protección detrás de una formación rocosa. La tierra suelta se deslizaba bajo sus botas, y el eco del disparo repetía su letanía en los oídos. Desde su posición, apenas alcanzaba a distinguir la figura de Ramiro en la ladera opuesta, pero resultaba evidente que él buscaba un mejor ángulo de tiro. El tiempo corría en su contra. Si ella no se movía, podía terminar acorralada. «Vámonos, Baltasar», susurró con urgencia, alando suavemente las riendas. El caballo parecía tan cansado como ella, con las sienes sudorosas y la respiración agitada. Aún así, la fuerza de la supervivencia se imponía en sus ojos. Tomando coraje, Sofía se incorporó y guió a Baltasar colina arriba, procurando mantenerse lo más pegada posible a la pared rocosa. Cada músculo de su cuerpo dolía, recordándole la dureza de la huida que ya llevaba horas sin tregua. Otro disparo rompió el silencio, haciéndola encogerse de hombros en un acto reflejo. La bala se perdió en la maleza, pero el solo estrépito confirmaba que Ramiro seguía de cerca sus movimientos. Sofía apretó las riendas y aceleró la marcha. Debía poner mayor distancia antes de que Ramiro encontrara un camino para llegar a su misma altura. Un nuevo temor se sumaba. Marco podía estar flanqueándola por otro extremo, esperando el momento de atraparla en medio. Con el corazón aún desbocado, llegó hasta la parte superior de la ladera. Allí el terreno se ensanchaba en lo que parecía un claro rodeado de matorrales y árboles dispersos. Tenía la impresión de haber regresado a una zona boscosa, pero la vegetación se veía menos densa y más seca. El calor del sol de mediodía caía a plomo, y el aire era cálido y polvoriento, como si el bosque denso hubiera quedado atrás, sustituido por una franja agreste donde la sombra era escasa. Agotada, se detuvo un instante para orientarse. Baltasar bajó la cabeza,
buscando un respiro. Sofía miró en todas direcciones, buscando un camino de salida. Fue entonces que escuchó una voz conocida retumbando no muy lejos. «¡Sofía! ¡Sal de una vez! ¡No hagas esto más difícil!». Era Marco. Su llamado, impregnado de furia, le resultó un golpe de terror. Lo último que deseaba era responder, pero al oírlo comprendió que quizá la habían rodeado. Sintió una punzada de desesperación. Sin embargo, no permitiría que el miedo la paralizara, no a estas alturas. «Vamos, chico», dijo casi en un soplo, guiando a Baltasar hacia la parte central del claro, con la esperanza de encontrar un hueco por donde escapar. El espacio abierto se extendía como una gran explanada, rodeada de maleza espinosa y con lomas suaves en el horizonte. Sofía apenas se adentró en ese terreno cuando vio surgir la silueta de Ramiro a su derecha, rifle en mano. Sus pasos eran rápidos, y el rostro, torcido por el enojo, dejaba ver la cicatriz que cruzaba su mejilla. Ella se estremeció y detuvo a Baltasar en seco, notando que Ramiro se colocaba en un extremo, bloqueando su paso. «Mira nada más a quién tenemos aquí», murmuró él con un tono sarcástico. «Se te acabó la suerte, muchacha». Con el rabillo del ojo, Sofía distinguió la presencia de Marco acercándose por el lado opuesto, emergiendo con la camioneta que se detuvo a unos metros. El motor se apagó, y de la puerta bajó aquel hombre que tanto daño le había hecho. Llevaba un arma al cinto y un gesto desencajado. El polvo del camino se arremolinaba a su alrededor, dándole una apariencia todavía más amenazante. Sofía notó que Marco tenía la camisa manchada de tierra y sudor, signo de que también había corrido y forcejeado durante la persecución. «Te dije que no escaparías», gruñó Marco, acariciando la pistola con mano firme. «Y mírate». Ahora, en este páramo sin salida, la tensión se volvió insoportable. Sofía sostuvo las riendas con fuerza, sintiendo cómo la adrenalina recorría sus venas. El silencio reinaba por unos instantes, interrumpido solo por el relincho de Baltasar y el rumor de la brisa que agitaba las hojas secas. Era un enfrentamiento inevitable. Marco y Ramiro la tenían en el centro de un claro, sin escapatoria aparente. «Por favor, déjenme ir», suplicó Sofía, aunque su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Déjenos en paz a mí y a Baltasar». «¿Tú crees que esto es un juego?», escupió Ramiro. «Le debemos cuentas a gente peligrosa. Marco no puede tenerte vagando por ahí. Podrías hablar con la policía, contar lo que sabes. Esto se acaba aquí». Las palabras de Ramiro confirmaban lo que Sofía sospechaba. Marco tenía deudas y problemas serios con la ley, o con algún grupo. Aquello lo volvía más violento. Sabía que no podía confiar en ninguna negociación limpia. Aún así, quiso aferrarse a una última esperanza. «No me interesa lo que hagan con sus deudas», se atrevió a decir. «Solo quiero marcharme. No pienso hablar con nadie». «¡Mientes!», gruñó Marco, y en un rápido movimiento desenfundó la pistola. Baltasar dio un respingo, agitado por la hostilidad que emanaba de él. Un estremecimiento recorrió a Sofía. Sintió que el caballo se tensaba, como si estuviera listo para abalanzarse. Ramiro alzó el rifle, apuntando hacia Baltasar. «¿Qué tal si comenzamos por deshacernos de este estorbo?», soltó con crueldad. Sin pensarlo, Sofía gritó: «¡No! ¡Déjalo en paz!». Fue como si Baltasar comprendiera el horror de sus palabras, porque en ese preciso instante soltó un fuerte relincho y cargó hacia Ramiro. El hombre reaccionó tarde, se tambaleó cuando el caballo embistió, golpeándolo con su pecho. El rifle se disparó al aire en un estruendo, y Ramiro rodó por el suelo, maldiciendo mientras intentaba incorporarse. «¡Baltasar! ¡Alto!», exclamó Sofía, aterrada de que la furia del caballo lo pusiera en la línea de fuego. Pero Baltasar, con un impulso feroz, alzó las patas delanteras, a punto de golpear de nuevo. Ramiro se echó a un lado, patinando en la tierra. «¡Maldito animal!», vociferó, mirando a su alrededor en busca del arma que se le había caído. En ese mismo instante, Marco apretó el gatillo contra Baltasar. El disparo retumbó y Sofía sintió que el aire se congelaba a su alrededor.
El caballo emitió un relincho desgarrador cuando la bala le rozó el flanco, dejando un rastro de sangre que manchó su costado. Sofía sintió un nudo de rabia y temor al ver a Baltasar herido. Lo llamó con desesperación, deseando que no fuera una herida grave. «¡No lo toques!», gritó, lanzándose hacia Marco para intentar desviar el arma. Con un impulso cargado de adrenalina, golpeó el brazo que sostenía la pistola. El hombre se desequilibró, pero la embestida no bastó para hacerlo soltar el arma. Se giró y la empujó con brusquedad. Sofía cayó al suelo, aturdida, con la vista nublada por el polvo. Entretanto, Ramiro se revolvía en el piso buscando su rifle. Baltasar coseó el aire, herido pero no doblegado. El caballo se debatía entre el instinto de huir y el impulso de seguir protegiendo a Sofía. Solo la voz de ella, temblorosa, logró frenarlo un instante. «Calma, chico», susurró, incorporándose apenas, sin poder contener las lágrimas. La escena se volvió un caos. Ramiro rodó hasta alcanzar su arma, gruñendo. Marco se acercó a Sofía con la pistola en ristre, respirando con furia. Baltasar se desplazó con un trote lastimero, protegiendo a su dueña. El sonido de los cascos raspando la tierra se mezcló con el zumbido del viento. «Te lo advertí», masculló Marco con el rostro retorcido. «Esto termina ahora». Sofía lo enfrentó, dispuesta a lo que fuera necesario para salvar a Baltasar, a pesar de su evidente desventaja. El sudor frío le corría por la espalda y sentía la respiración entrecortada. Pensó en los días de tortura silenciosa en el rancho, en la valentía que había encontrado para llegar hasta allí. No podía dejarse doblegar en ese tramo final. Se debatieron en un forcejeo breve pero intenso. Sofía intentó torcerle la muñeca con que sujetaba el arma, mientras Marco la zarandeaba con fuerza. Un sabor amargo se acumuló en su boca al comprender que él era más fuerte. De repente, logró zafarse con un giro brusco, recuperando el control de la pistola. Tenía la respiración agitada y los ojos inyectados de rabia, como si una tempestad se desatara detrás de su mirada. Marco se libera, pistola en mano, ojos llameantes de furia. Apunta directamente a Sofía, que no ve ninguna salida clara. El dedo de Marco se curvó sobre el gatillo con una lentitud inhumana. Sofía, paralizada por el terror, alcanzaba a percibir hasta el más leve temblor de su mano. Casi podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando como un tambor en la inmensidad polvorienta que los rodeaba. No había escapatoria aparente. El arma apuntaba directamente hacia su pecho, y bastaba con que él ejerciera mínima presión para desatar la tragedia. En ese segundo eterno, Sofía se lanzó hacia un costado con un impulso desesperado. Sintió el aire arder contra su rostro cuando el disparo tronó, surcando apenas unos centímetros por encima de su hombro. Su cuerpo aterrizó sobre la tierra dura, raspando sus codos y provocándole un grito ahogado de dolor. Un eco metálico resonó cuando la pistola golpeó una roca y fue a parar a un costado. Marco, sacudido por el forcejeo, se tambaleó, tratando de no perder el equilibrio. Baltasar, que llevaba rato soltando relinchos de angustia, corrió hacia Sofía en un arrebato de valentía. El animal se interpuso entre ella y Marco, con la crin alborotada y sus ojos llenos de furor. Fue el instante que Ramiro necesitó para reaccionar. Observó con asombro que la situación se había girado con brutal rapidez. Su rifle colgaba a medio brazo, casi sin atinar a apuntar. Algo en la fuerza de la escena lo obligó a fruncir el ceño y quedarse atónito. Marco, desconcertado y furioso, tropezó con una piedra que sobresalía del suelo. Un quejido salió de sus labios justo cuando perdía la vertical y se precipitaba hacia atrás. Intentó aferrarse a un tronco reseco que se erguía en medio del claro, pero sus dedos resbalaron. Sofía, incorporándose a medias, vio la trayectoria de su cuerpo cayendo en una fracción de segundo. Un crujido sordo retumbó al chocar. La espalda de Marco contra el suelo, con un impacto tan seco que pareció sacarle el aliento. «¡Marco!», exclamó Ramiro, dejando caer el rifle al suelo para correr en su auxilio. Por un instante,
El silencio se adueñó del lugar, roto tan solo por el bramido del viento y la respiración agitada de Baltazar. Sofía se acercó con cautela, dominada por una mezcla de conmoción y pavor. Vio a Marco tendido, con los ojos entreabiertos y el rostro desencajado en un gesto de agonía. Su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular, y un hilo de sangre le brotaba de la comisura de los labios. Ramiro se arrodilló junto a él, palpando su frente con la mano temblorosa. «¡Maldición!», gruñó, con los ojos inyectados de preocupación. «¡Respira!», pero apenas... Sofía se llevó la mano a la boca. Recordó en un segundo cada puñetazo, cada insulto, cada noche de terror que Marco le había hecho vivir. Pensó en su propia sangre, en sus cicatrices y miedos, pero ahora lo veía indefenso, herido de gravedad, y el resentimiento se mezclaba con una angustia que no lograba tragar. Aun con todo el daño que él le había hecho, no deseaba verlo morir de esa manera. Se acuclilló con recelo, sin acercarse del todo, valorando el peligro. Marco gruñó en un murmullo apenas audible, entreabriendo los ojos como si tratara de enfocar la vista en Sofía. Ella tragó saliva, recordando que aquel hombre había estado a punto de matarla hacía solo unos instantes. Sintió una punzada, de rabia al pensar en los golpes, en la persecución incansable, en el disparo que había rozado a Baltazar, y sin embargo, no pudo apartar la mirada de su estado maltrecho. «No se quede ahí», bramó Ramiro, mirando a Sofía con un matiz de súplica y enojo. «Está muy mal. Ayúdame a levantarlo». Por unos segundos, ella dudó. Pensó en que era la oportunidad perfecta para huir. Tenía a Baltazar a unos pasos, lo suficiente para montar e irse sin mirar atrás. Pero sus piernas no se movieron. Observó el rostro de Marco, sus facciones crispadas y la respiración cada vez más débil. Su mente se llenó de recuerdos turbios. La primera vez que él la golpeó, el sabor metálico del miedo, las amenazas susurradas al oído. Aún así, no era capaz de ignorar que él se debatía entre la vida y la muerte. «Se ha golpeado la espalda, o la cabeza», murmuró Sofía, insegura. Tocó el brazo inerte de Marco y notó que estaba helado y sudoroso. «Necesita un médico», soltó Ramiro con urgencia. «Voy a llamar a una ambulancia. Si lo dejamos así, no la va a contar». Mientras Ramiro sacaba con mano temblorosa un viejo teléfono de su bolsillo para marcar, Sofía aprovechó para evaluar la herida de Baltazar. El caballo tenía una línea rojiza que le recorría el costado y la sangre le manchaba parte del lomo. No parecía un disparo que hubiera penetrado, sino más bien un rozón, pero la sangre seguía manando con lentitud. Conmovida, Sofía acarició al animal. «Tranquilo, chico, aguanta un poco», susurró, sintiendo que cada segundo pesaba como una losa. La voz de Ramiro se alzó al teléfono, exigiendo que vinieran a socorrerlos. Parecía más nervioso que autoritario, dando explicaciones a medias sobre su ubicación. Sofía no terminaba de asimilar que aquel hombre, tan violento como su cómplice, ahora tuviera un destello de humanidad por Marco. Quizá era miedo a las consecuencias legales o un simple instinto de protección entre delincuentes. De cualquier modo, la urgencia era real. Cuando Ramiro terminó la llamada, se acercó a Sofía con el ceño fruncido. «No te muevas, ¿entiendes? La ambulancia vendrá. Si te vas, juro que te encontraré», sentenció en un tono que oscilaba entre la súplica y la amenaza. Ella no respondió. Se limitó a asentir con un movimiento leve de cabeza, incapaz de pensar con claridad. Se arrodilló junto a Marco, intentando acomodarle la cabeza. Él soltó un quejido, mirando a Sofía con ojos nublados. Por un momento, pareció intentar balbucear algo, tal vez una disculpa, un reproche o un insulto. Sofía jamás lo supo con certeza. Él se desvaneció de nuevo, jadeando en busca de aire. En su mente aparecieron flashes de los peores. Recuerdos, el día en que él la amenazó con un cuchillo, la noche en que la encerró en un cuarto húmedo, las veces que juró que acabaría con Baltazar. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Eres una tonta si te quedas»,
Él no lo haría por ti, murmuró una vocecita interna. Pero otra parte de ella, tal vez la más compasiva, se resistía a dejarlo a su suerte. Mientras luchaba con ese vaivén emocional, Ramiro empezó a maldecir en voz baja, observando la escena con impotencia. El sonido de una sirena, tímido y distante, irrumpió en el aire, señal de que la ambulancia no tardaría en llegar. Sofía, con la mirada fija en el rostro contraído de Marco, sintió de pronto el olor de su propia sangre seca y barro en la ropa. Sintió la manta que colgaba de la montura de Baltazar, recordando que solo llevaba lo mínimo para huir. Se sintió atrapada entre la compasión y la urgencia de salvar su propia vida. Se preguntó qué pasaría cuando los paramédicos llegaran. ¿La interrogarían? ¿Llamarían a la policía? ¿Acaso Marco podría sobrevivir y volver a perseguirla? No sé lo que es correcto, murmuró Sofía, casi para sí, acariciando la cabeza de Baltazar. Ramiro, que seguía al lado de Marco, levantó la vista con expresión hosca. Si te quedas, explicas tu versión. Veremos quién sale más perjudicado. Tú no eres ninguna santa, ¿verdad? Espetó con cinismo, intentando herirla. Ella bajó la mirada, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Sabía que la situación podía volverse en su contra. ¿Quién creería su historia de abusos y violencias? Al mirar a Baltazar, comprendió que necesitaba protegerlo de todo lo que venía. Esa determinación se convirtió en una chispa. Observó a Marco una última vez. Su respiración, aunque irregular, se mantenía. Tal vez en unos minutos llegaría la ambulancia y se llevaría la responsabilidad de salvarlo o no. Sofía retrocedió un paso con el corazón en un puño. Le ardían las rodillas, la espalda y el brazo. Cada herida era un recordatorio de las humillaciones sufridas. Y allí, postrado en la tierra, yacía el responsable de todo ese dolor, suspendido entre la vida y la muerte. Una lágrima rodó por su mejilla, sin que ella supiera si era de rabia, tristeza o simple agotamiento. «Lo llevaremos al hospital», rezongó Ramiro, llamando la atención de Sofía. «Y tú vendrás para explicar qué pasó». Ella asintió distraída, pero su mente viajaba a otro lugar. El sendero que se extendía más allá de ese paraje polvoriento, la posibilidad de comenzar de nuevo y de no volver jamás a ser víctima de esa violencia. Sus labios se entreabrieron, respirando aire caliente que no la aliviaba del temblor que recorría su cuerpo. El eco de la sirena ya se oía con más fuerza. Baltazar relinchó, sintiendo el nerviosismo de Sofía. Ella lo acarició, apoyando la frente contra su cuello. Ramiro se incorporó, con la ropa manchada, la mirada cargada de dudas. «¿Te quedarás o no?», preguntó, con un matiz que rozaba la súplica. No quería cargar él solo con la situación. Ramiro le ruega a Sofía que espere a la ambulancia, pero ella ve la oportunidad de escapar de verdad. Mira una vez más a Marco, herido, sin saber si quedarse o correr para liberarse. Sofía miró una vez más a Marco, tirado sobre la tierra con los ojos apenas abiertos y un hilo de sangre en la comisura de los labios. A poca distancia, Ramiro insistía en que se quedara, que enfrentara la llegada de la ambulancia y explicara su versión. El motor de la ambulancia se escuchaba ya, lejano pero inconfundible, y con él la promesa de un tumulto de paramédicos, preguntas, quizás la policía. Un remolino de emociones se agitaba en el pecho de Sofía. Compasión, rencor, miedo, y ese impulso inquebrantable de salvarse a sí misma y a Baltazar. El caballo, herido en el costado, mantenía la mirada fija en ella, como si adivinara el dilema que la consumía. Sofía extendió una mano temblorosa y rozó su hocico con ternura, sintiendo el cálido aliento del animal contra los dedos. Las últimas horas habían sido un torbellino de violencia y angustia, pero también de valentía y determinación. Recordó el disparo que casi la alcanza, los golpes que había soportado durante tanto tiempo, y comprendió que quedarse a merced de Ramiro y del destino de Marco no le aseguraba más que un círculo de amenazas. Ramiro apretó los dientes al ver que Sofía no reaccionaba.
Su mirada reflejaba incertidumbre. De pronto, se escuchó un murmullo al fondo, voces que parecían llamar. Habían más personas acercándose, tal vez vecinos alertados por el estruendo o los mismos paramédicos. La presión en el ambiente se hizo sofocante. Sofía soltó un suspiro desgarrado y tomó una decisión que sabía irreversible. Lo siento, musitó en dirección a Marco, sin saber si él podía oírla. No tenía palabras que justificaran todo, solo un impulso de romper con el ciclo. Se irguió y acarició el lomo de Baltasar, inspeccionando la herida una vez más. Era una rozadura sangrante, no muy profunda, pero el caballo necesitaba atención. Sofía se limpió las lágrimas con la manga, llena de tierra y polvo, y se armó de coraje. Con cuidado, se subió a la silla, sintiendo un pinchazo de dolor en las piernas que la hacía recordar todas las caídas y golpes recientes. Una vez montada, respiró hondo, sosteniendo las riendas con firmeza. Ramiro, al darse cuenta de lo que hacía, se levantó de inmediato y corrió hacia ella, pero la distancia que los separaba impidió que la alcanzara a tiempo. «Si te vas, serás cómplice de lo que pase. Podrían acusarte de todo», gritó con rabia y desesperación, mirando de reojo a Marco, que seguía tendido con la mirada perdida. Sofía lo ignoró, o tal vez no encontró respuesta. Sus ojos se fijaron en el horizonte, donde el camino de tierra se extendía hacia territorios desconocidos, pero llenos de posibilidades. Una ráfaga de viento arremolinó el polvo, envolviéndola junto a Baltasar en un vago velo marrón. Sintió un nudo en la garganta, consciente de que dejar a Marco malherido no era un acto de cobardía, sino de supervivencia. Ya había entregado suficientes lágrimas, sufrimiento y miedo. Con un suave apretón de las piernas y un leve toque de riendas, animó a Baltasar a moverse. El caballo relinchó, avanzando despacio al inicio por su herida, pero luego tomó fuerza, como si su voluntad de seguir con vida fuera mayor que el dolor. Ramiro se quedó atrás, incrédulo, sin atreverse a disparar ni a perseguirla, tal vez preocupado de que Marco se desangrara mientras él se marchaba. O tal vez aún, aturdido por la caída y la inminencia de la ambulancia. El trote de Baltasar se fue acelerando conforme se alejaban, y el sonido de la ambulancia se desdibujaba en la distancia. Sofía no miró atrás. Llevaría en su memoria el rostro agonizante de Marco, y aquello sería un peso que tendría que superar con el tiempo. Pero en esos momentos, lo único que importaba era llegar lo más lejos posible de la violencia, de la venganza y del miedo que la habían atormentado por tanto tiempo. El sol de media tarde pesaba sobre sus hombros cuando alcanzó un camino polvoriento que se perdía tras una arboleda dispersa. La mano que sujetaba las riendas temblaba de cansancio, y sentía la necesidad de encontrar agua y refugio para Baltasar y para ella misma. Se detuvo un momento en la sombra de un árbol, acariciando la crin empapada del animal. La sangre en el flanco seguía manando lentamente, dibujando una franja escarlata. Debía limpiarla y vendarla lo antes posible, pero no podía hacerlo allí, tan cerca todavía del lugar donde se había producido el enfrentamiento. Más tarde, con la luz anaranjada del sol marcando el inicio del ocaso, Sofía divisó una casa pequeña, medio en ruinas, en medio de un terreno cercado. Se acercó con cautela, temiendo que fuera propiedad de alguien que pudiera rechazarla o, peor, delatarla a Marco, si es que todavía mantenía alguna influencia. Sin embargo, la ventana cubierta de tablas rotas y la puerta desencajada daban a entender que estaba abandonada. «Tal vez aquí podamos descansar», le dijo al caballo, con la voz ronca de tanto esfuerzo. Bajó de la montura con un quejido de dolor y condujo a Baltasar hasta el lateral de la casa, donde un viejo cubo de metal recolectaba agua de lluvia procedente de las tejas. No era mucha, pero sí suficiente para mojar un trapo y limpiar la herida superficial del animal. Con dedos temblorosos, retiró la sangre seca y sintió un alivio al ver que no parecía demasiado grave. Necesitaría algo de reposo y un vendaje. Apropiado, sin duda. Rebuscó en su mochila
sacando lo poco que le quedaba, un trozo de tela limpio que improvisó como venda para sujetar sobre la piel lastimada de Baltazar. La noche se cernió rápidamente, y el cansancio acumulado hizo que Sofía se tumbara en un rincón bajo el tejadillo, donde la luna, tímida, se asomaba entre las nubes. Se quedó adormilada, con la mano reposando en el flanco del caballo, sintiendo su calor, un calor que la reconfortaba más que cualquier otra cosa en ese momento. A cada respiración, luchaba con sus propios remordimientos e incertidumbres, dándose cuenta de que su futuro se abría como un libro en blanco y que no tenía ni un plan claro. Al amanecer, el sol bañó las tablas rotas de la vieja casa con una luz amable. Sofía se levantó muy temprano, revisando la herida de Baltazar y animándolo a beber el resto de agua disponible. Lo miró a los ojos, y el animal respondió, con un leve movimiento de orejas, como si comprendiera lo que estaba por suceder. «Tenemos que irnos», susurró, con un nudo en la garganta. «Seguir buscando un lugar donde nadie nos dañe». Retomó el camino, esta vez más lento, para no forzar el cuerpo de Baltazar. Las horas transcurrieron, y los paisajes se iban alternando, lomas suaves, tramos de tierra arenosa y algunos árboles dispersos. Ni rastro de caminos pavimentados o postes de luz. Se preguntó si alguien los perseguía todavía, o si Marco habría sobrevivido. Se dijo que no tenía sentido atormentarse con preguntas imposibles. Por primera vez en su vida, se sentía libre de seguir su propio rumbo. En un recodo del camino, un par de viajeros en una carreta vieja se cruzaron. Con ella, la miraron de reojo, seguramente desconfiados de ver a una mujer demacrada, con ropa sucia y un caballo herido. Pero nadie hizo preguntas, y Sofía no ofreció respuestas. Agradeció ese silencio discreto, que le permitió pasar de largo, sin tener que inventar historias o alertar a desconocidos sobre lo que había sucedido. Conforme el día avanzaba, sintió el calor del sol hacerse más intenso, y el resplandor del horizonte la cegaba un poco. Pero no podía detenerse aún. Su estómago rugía vacío, y apenas quedaba un pedazo de pan duro que masticó sin entusiasmo. Baltazar también necesitaba forraje fresco. De pronto, divisó la silueta de una arboleda más tupida, y más allá, el contorno de un poblado pequeño con techos de teja. Un cosquilleo de esperanza se encendió en su interior. No conocía ese lugar, pero tal vez allí podría conseguir agua limpia y algo de comida y, sobre todo, mantenerse lejos de la sombra de Marco. Se acercó con cautela. Unas pocas casas dispersas y una modesta iglesia formaban el corazón de aquella comunidad rural. Algunos perros ladraron a su paso, mientras un par de campesinos la observaban desde un huerto. Sintió la mirada curiosa de la gente, mas no percibió hostilidad. Fue directo a un abrevadero comunal, hecho de piedra, que brotaba de un pozo subterráneo. Baltazar lo agradeció con un suspiro, bebiendo con avidez. Sofía se lavó la cara y las manos, como si deseara borrar de un plumazo el pasado. Sus ojos aún reflejaban un cansancio profundo, pero ya no estaba la opresión atemorizante de saberse a merced de Marco. Miró el cielo despejado, donde unas pocas nubes blancas navegaban sin prisa, y suspiró, sintiendo que por fin respiraba un aire menos denso. Le quedaba todo por delante, su futuro, un lugar donde vivir, un modo de ganarse la vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía las cadenas invisibles que antes la sujetaban. Reconoció en su interior un nuevo tipo de fortaleza, una determinación nacida del sufrimiento y de la supervivencia. Se dijo que, más allá del dolor y las cicatrices, había descubierto algo valioso, su propia capacidad de lucha. Con el sol ya trepando alto, decidió que era hora de partir de aquel poblado en busca de un sitio donde comenzar de cero, sin mentiras ni temores. Ajustó la pequeña manta sobre la silla de Baltazar y montó de nuevo. Varias miradas curiosas la siguieron mientras se alejaba por un sendero serpenteante cubierto de polvo amarillento. A cada paso, el caballo parecía mostrar signos de una mejoría leve en su cojera.
y Sofía agradeció con el corazón que su fiel compañero hubiera salido vivo. La vida de Marco, su memoria maltratada o no, su destino, quedaba atrás, y como una sombra que se desvanecía a la distancia. Sofía no quería cargar con más odio o rencor del necesario. Ya había sufrido demasiado. Ahora, encaminada hacia ese horizonte abierto, solo mantenía la certeza de que había roto el ciclo de la violencia. En la bolsa, llevaba unas cuantas provisiones que logró intercambiar con un hombre que simpatizó con su cansancio, y, sobre su espalda, el peso de las lecciones aprendidas. El trote de Baltasar resonó como una cadencia firme, un latido compartido entre ambos. El viento, suave y revitalizante, meció su cabello mientras su mirada se perdía en el camino interminable que se desplegaba frente a ellos. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Por fin comprendía que la libertad, aunque frágil, se defendía con coraje y esperanza, cada día, paso a paso. Sofía partió cargando solo las lecciones que había aprendido y el vínculo inquebrantable con Baltasar. Aunque su futuro era incierto, sentía que su valentía la guiaría hacia una vida libre de violencia. Mientras la tarde avanzaba, un viento tibio se fue levantando en la propiedad, haciendo que las hojas de los árboles crujieran y dispersaran el polvo del camino. Sofía se fijó en el cielo. Unas nubes oscuras parecían acercarse, presagio de una tormenta. Tal vez, pensó, la lluvia sería una aliada para ocultar sus huellas si algún día se atrevía a marcharse. Empezó a forjar un plan en su mente, todavía difuso y lleno de riesgos, pero más le aterraba quedarse que partir. Llegada la noche, el aire se volvió más denso. Sofía se resguardó en su cuarto, acariciando con timidez una pequeña bolsa en la que pretendía ir guardando provisiones, un puñado de galletas, una botella de agua. Se quedó un largo rato pensativa, preguntándose cómo llevaría a Baltasar con ella, si apenas se atrevía a dejar el rancho a plena luz del día. Cómo desafiar a Marco sin desatar su furia definitiva. El silencio de la casa fue abruptamente interrumpido por pasos fuertes en el pasillo. Se estremeció al oír la voz de Marco, que parecía arrastrar algo con rabia. Sofía contuvo el aliento, cerrando los ojos y rezando por no ser descubierta. No lo escuchó entrar, pero sintió su presencia al otro lado de la puerta, una sombra amenazante que bastaba para hacerla temblar. Pasados unos minutos, se relajó un poco. Se sentó en el borde de la cama, aguantando las lágrimas que querían escapar. Pensó en Baltasar, en su mirada noble que nunca le había fallado. Acariciar la crin del caballo era lo único que le recordaba que merecía algo mejor. Clavó la vista en el pequeño ventanuco que daba al patio y soltó un suspiro, mientras un leve estremecimiento recorría su espalda. Sabía que la noche podía depararle nuevos temores, pero la idea de un futuro distinto la mantenía firme, al menos por ahora. Justo cuando se disponía a tumbarse a descansar, oyó la voz de Marco a través de la pared, fría y cargada de amenaza. La voz de Marco resonó a través de la puerta cerrada, amenazando con vender a Baltasar si Sofía volvía a desobedecer. Sofía se dio cuenta de que el tiempo corría. Debía protegerse a sí misma y a su caballo, a toda costa. El día comenzó con una sensación de angustia que Sofía no podía sacudirse. Apenas unas horas antes, había escuchado la amenaza de Marco a través de la puerta de su habitación. La sola idea de perder a Baltasar la desveló, haciéndola reimaginar una y otra vez las posibles consecuencias si él cumplía su advertencia. Se levantó del catre con la vista nublada por el cansancio y, tras un suspiro ahogado, caminó hacia la ventana. Al abrirla, encontró el cielo manchado de un gris triste y pesado, como si presintiera lo que se avecinaba. Bajó con cautela a la cocina, temiendo encontrarse a Marco de pie en cualquier esquina, pero no lo vio. El olor a café rancio y a madera vieja se mezclaba en el ambiente. Se obligó a tomar un poco de agua antes de salir al patio, ansiosa por revisar el establo. Al abrir la puerta,
se encontró con el silencio roto únicamente por el canto de algunos pájaros. Un vacío extraño, casi inquietante, flotaba sobre el rancho. Se preguntó si eso significaba que Marco estaba ocupado en otra parte o si, por el contrario, ya tramaba algo en su contra. Se dirigió de inmediato hacia Baltazar. El caballo, al reconocerla, soltó un suave relincho que parecía reflejar su propio alivio. Sofía se acercó despacio y lo acarició detrás de las orejas, en ese punto que sabía le gustaba. Su respiración se acompasó un poco. Allí, junto a él, percibía una clase de serenidad que jamás hallaba en la casa. Sin embargo, pronto oyó pasos que avanzaban desde el otro extremo del corral. Se ocultó tras la puerta del establo, espiando entre las rendijas de la madera. En la distancia, identificó la figura de Marco hablando por teléfono. Sus gestos eran enérgicos, y la rabia emanaba de cada palabra. «Sí, hay un comprador. Interesado», escuchó decir. «Si todo sale bien, le daré salida a ese caballo que no hace más que costarme tiempo y dinero». El corazón de Sofía latió con fuerza al oír la última frase. Sabía que Marco no bromeaba. Si el hombre había encontrado un comprador, Baltazar estaría en peligro real de ser vendido o, peor aún, lastimado para saldar alguna deuda pendiente. Buscó afanosamente un sitio donde guardarse, temiendo que Marco la descubriera escuchando. Cuando por fin se alejó con el teléfono en la mano, ella se atrevió a salir y acercarse de nuevo al corral. Miró alrededor con disimulo. Nadie más la observaba, pero su tensión no cedía. En un rincón del establo tenía una pequeña mochila que había empezado a llenar con lo básico para una eventual huida. No era mucho, algo de comida, agua y un suéter viejo. Aún así, cada vez que introducía algo nuevo ahí, sentía que su corazón explotaba de angustia, como si cada artículo representara un paso hacia un abismo desconocido. Un ayudante del rancho pasó con la mirada gacha, el mismo hombre que antes había intercambiado con ella una mirada de lástima. Apenas se atrevió a levantarle la vista un segundo. Sofía percibió en sus ojos el mismo miedo que la dominaba. A ella. Nadie se atrevía a enfrentarse a Marco. Ese silencio colectivo la hacía sentirse más sola, pero también la empujaba a seguir buscando un escape por su cuenta. Se acercó sigilosamente a la parte trasera del establo. Allí, en la penumbra, se vislumbraba un sendero estrecho que se perdía entre la maleza. Sofía recordaba haberlo visto alguna vez al asomarse por la ventana de su cuarto, aunque jamás se había atrevido a explorarlo. Era un lugar que Marco no solía vigilar, quizá porque estaba lleno de zarzas y hierbas altas. Tomó nota mental de la posición de los árboles y de la forma en que el camino parecía desaparecer tras un recodo. Al volver, encontró a Baltazar intranquilo. Se movía de un lado a otro, golpeando el suelo con los cascos. Sofía le habló en voz baja para calmarlo. Tal vez el caballo, con su instinto siempre alerta, ya presintiera que algo muy grave estaba a punto de suceder. Pronto oyó pasos acelerados y volvió a entrar en pánico. Marco apareció, portando el ceño fruncido. «¿Qué haces aquí?», le soltó con rudeza. Sofía se esforzó por sonar convincente. «Baltazar está nervioso. Quise asegurarme de que no hubiera nada que lo lastime». «Preocúpate por no meterte en lo que no te importa», espetó él con furia creciente. La sujetó del brazo, con tal fuerza que a ella se le escapó un quejido. Ella retiró el brazo, sintiendo punzadas de dolor en la piel. Bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Marco se alejó con un bufido, murmurando amenazas. Sofía esperó hasta sentir que el latido de su pecho recuperaba un ritmo más lento, y luego se dirigió con pasos rápidos a su habitación. Sabía que no podía soportar por mucho más tiempo aquella presión constante. Ya entrada la tarde, las nubes grises se congregaron sobre el rancho, anunciando la posibilidad de lluvia. Sofía se obligó a revisar la nota que había encontrado el día anterior, esa que describía un camino por la zona boscosa cercana. Estaba llena de anotaciones a medias, con indicaciones que parecían apuntar a algún paso seguro entre los árboles. Sentía que ese pedazo de papel
era su única pista para una escapatoria. Lo leyó y releyó hasta casi memorizar las frases inacabadas. Las palabras se cortaban y no podía estar segura de dónde terminaba cada indicación. Pero algo dentro de ella le decía que era mejor que nada. Con las primeras gotas de lluvia, un viejo ranchero cruzó el patio y le alcanzó una manta, raída a Sofía. Se la entregó sin cruzar palabra, con el semblante serio y una fugaz inclinación de cabeza, como si supiera los motivos de su preocupación. Ese gesto, tan pequeño, significaba que no estaba del todo sola, aunque la ayuda fuera silenciosa y apenas perceptible. Una serie de truenos resonó en la distancia, generando eco por las llanuras circundantes. Sofía guardó la manta junto a la comida y el agua, y salió a darle un vistazo a Baltasar, que se estremecía cada vez que el cielo retumbaba. El caballo aguzó las orejas, inquieto, pero se calmó al notar que ella estaba ahí, hablándole con voz tranquila. Una chispa de esperanza se encendía en sus ojos cuando se fijaban el uno en el otro, como si ese lazo que los unía fuera el único amparo frente a la tormenta de abusos y amenazas que sofocaba el rancho. Cuando la noche al fin cayó, con el aire cargado de humedad y la tierra empezando a enlodarse bajo sus pies, Sofía volvió a encerrarse en su cuarto. Empezaba a sentir un hormigueo de nervios. Pensaba en la posibilidad de huir esa misma noche, tal vez aprovechando la lluvia, para no ser rastreada. Pero el recuerdo de Marco con el teléfono en la mano y su advertencia sobre Baltasar la paralizaban. Aún así, apretó con firmeza en sus manos la nota inacabada, como si de pronto esas palabras casi borrosas fueran su mejor arma contra el terror. A lo lejos, vio que las luces del rancho se mantenían encendidas más tiempo de lo habitual. Tal vez Marco planeaba algo para la mañana siguiente. Esa sospecha azuzó su determinación. No podía esperar indefinidamente, no cuando la amenaza se hacía cada vez más real. Por la ventana alcanzó a divisar el corral, y tras él, la silueta del sendero oculto que había observado durante la mañana. Sintió un escalofrío, no solo por el frío del ambiente, sino por la adrenalina que se disparó al imaginarse cabalgando a toda velocidad con Baltasar, huyendo de ese infierno. Un relámpago partió el cielo, iluminando momentáneamente toda la estancia. En ese destello, vio su rostro reflejado en el vidrio. Lucía decidida, aunque sus ojos mostraban también un gran temor. Cerró la ventana y miró la pequeña mochila donde guardaba sus provisiones. Era un equipaje escaso, pero cargado de esperanza. Se sentó en el borde de la cama, dándose valor, y susurró una última frase para ella misma. Mañana, o tal vez esta noche, tengo que hacerlo. No puedo permitir que se lleven a Baltasar. Un fuerte trueno sacudió la casa, y las gotas comenzaron a caer con insistencia sobre el techo. Sofía se levantó de un salto, con el corazón a toda prisa. Segundos después, un fulgor eléctrico rasgó el cielo oscuro. En la penumbra de su habitación, sostuvo la nota con ambas manos, sintiendo que ese pedazo de papel podía ser la diferencia entre la libertad o la caída definitiva en manos de Marco. La lluvia comienza a caer sobre el tejado. Se ven relámpagos a lo lejos y Sofía agarra la nota a medio terminar, con los ojos llenos de renovada determinación. Sofía despertó esa mañana con el cuerpo entumecido y la mente llena de presagios oscuros. El recuerdo de la confrontación de la noche anterior seguía vivo en sus músculos doloridos. Un rayo de sol tímido se filtraba por la rendija de la ventana, iluminando el cuarto con un aire pesado que presagiaba nuevas tensiones. Se incorporó despacio, cargando un cansancio que parecía no tener fin, y se acercó al pasillo. A mitad de camino, escuchó la voz de Marco discutiendo por teléfono en la sala, su tono áspero y cargado de resentimiento. Se agachó tras la puerta, intentando no ser vista, y lo oyó mencionar el nombre de Baltasar, lo que le erizó la piel. «Hoy mismo quiero que esto quede arreglado», decía Marco con su voz ronca. «Si no lo compran, lo mandaré a cualquier matadero. Me da igual mientras pueda librarme de esa bestia».
El corazón de Sofía se contrajo al oír aquellas palabras. Era la confirmación de que Marco no dudaba en vender o deshacerse del caballo. Respiró hondo, tratando de contener un acceso de rabia o llanto, y retrocedió en silencio para no ser descubierta. Mientras volvía sobre sus pasos, un plan desesperado latía en su cabeza. Debía rogar, suplicar, ofrecer cualquier cosa para que Baltasar no fuera vendido. Pero una voz en su interior la alertaba de la crueldad de Marco, de que él no tenía reparos en abusar de su fuerza para doblar su voluntad. Tras recomponerse un poco, se atrevió a bajar a la cocina. Necesitaba dar con Marco antes de que saliera. Quería intentar razonar con él. Lo encontró, como otras veces, recargado en la mesa de madera, con el semblante endurecido, hablando aún con el teléfono pegado a la oreja. En cuanto notó su presencia, cortó la llamada de manera abrupta y la miró con frialdad. «¿Qué? ¿Quieres?», espetó sin molestarse en esconder su impaciencia. Sofía apretó las manos sobre la falda, controlando su voz para no quebrarse. «Quiero pedirte que no vendas a Baltasar», logró articular, sintiendo cómo se le secaba la garganta. «Por favor, Marco, puedo trabajar el doble, hacer lo que pidas, pero no lo entregues». Él soltó una carcajada áspera que resonó en las paredes. «¿De verdad crees que aún tienes derecho a pedirme algo?», replicó. «Ese caballo me estorba. Además, alguien está dispuesto a pagar». Ella buscó las palabras adecuadas para persuadirlo, pero él avanzó hacia ella de un modo amenazante, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra la pared. El roce de la pintura fría en su piel le erizó hasta el último nervio. «No olvides que aquí las reglas las pongo yo», soltó él con voz seca. «No se te ocurra poner un pie fuera del rancho sin mi permiso, y si me entero de que planeas algo, no habrá lugar donde puedas esconderte». Sofía agachó la mirada, conteniendo las lágrimas. Entendía que cualquier súplica era inútil frente a un hombre que disfrutaba ejerciendo su poder. Tragó saliva, hizo un gesto ligero de asentimiento y se apartó. Pasó de puntillas por el corredor, dejando tras de sí el repiqueteo de la taza que Marco arrojó sobre la mesa con fuerza. Solo cuando sintió la distancia suficiente, se permitió liberar el aire que había estado conteniendo. El día transcurrió en una tensa quietud que amenazaba con romperse en cualquier momento. El clima húmedo y los charcos que seguían, formados tras la tormenta nocturna, no aliviaban la sensación de encierro. Cerca del mediodía, escuchó el rugir de un motor aproximándose a la entrada del rancho. Al mirar por la ventana, vio una camioneta vieja de color oscuro estacionarse, levantando lodo y piedras a su paso. Un hombre fornido, con una cicatriz que le cruzaba el pómulo, bajó con un cigarrillo prendido entre los labios y se quedó allí, inspeccionando el lugar. No tardó en aparecer Marco para recibirlo. A pesar de los ruidos, Sofía logró captar retazos de la conversación, pues el visitante no hacía esfuerzo alguno por hablar bajo. Su voz resonaba con un acento rudo y frases cortantes. «Traje lo que pediste», dijo, aventándole un paquete envuelto en tela. «Y quiero mi parte pronto». Marco cabeceó en silencio y lo invitó a pasar a la casa. Sofía se retiró de la ventana antes de ser descubierta, regresando a la cocina con el estómago revuelto. Sintió que el ambiente se volvía más denso con la presencia de ese desconocido, y como si un peligro mayor se instalara entre las paredes. Al rato, Marco y el forastero, que se presentó como Ramiro, se acomodaron en el comedor para almorzar. Sofía sirvió la comida sin atreverse a sostener la mirada de ninguno. Notaba la atención de Ramiro sobre ella, un escrutinio incómodo, como si la midiera por partes. Él sonreía de manera desagradable, y en algún momento farfulló. Un comentario inaudible que hizo reír a Marco. Sofía intentaba ocupar su mente en otros pensamientos, pero le resultaba imposible. Sentía una presión en la nuca, un presentimiento de que las cosas estaban a punto de empeorar. Al terminar el almuerzo, Sofía se dispuso a retirar los platos, manteniéndose lo más callada posible. Mientras llevaba la vajilla a la cocina, Ramiro la siguió con la mirada,
y al verla volver, se puso en pie y se acercó a ella con pasos pesados. «Tú debes ser Sofía», dijo, observándola desde arriba. «He oído que te gustan los caballos, sobre todo uno en particular». Ella tragó saliva, sin saber cómo responderle. «¿Cuál es tu problema?», inquirió en un tono que intentaba ser firme pero que denotaba su nerviosismo. Ramiro soltó una pequeña carcajada. «Ninguno, mientras no entres en los asuntos de Marco y los míos. Mantente lejos y no saldrás lastimada». La frialdad en sus palabras la heló. Sintió la urgencia de escapar de esa mirada. Se apartó sin dar más explicación, refugiándose en el pasillo. Sintió que cada paso la alejaba de la hostilidad de aquel hombre, y aún así, las paredes del rancho no le ofrecían verdadero amparo. Como pudo, salió de la casa, sin siquiera detenerse a preguntar a Marco si podía. Corrió hasta el establo, donde Baltazar la recibió con un relincho bajo, como si detectara la conmoción en sus gestos. Sofía apoyó la frente en el cuello del caballo y dejó que las lágrimas rodaran libres. No se sentía solo asustada, sino también frustrada y cansada de aquella vida atrapada en el miedo. Enjugó las lágrimas con la manga de su camisa y se obligó a pensar con claridad. Recordó la nota rota que Marco había pisoteado la noche anterior. Aunque la hubieran destruido, ella conservaba parte de las indicaciones en la memoria. Sabía que habría una ruta posible entre los bosques que circundaban el rancho. Un sendero que, con algo de suerte, podría conducirla lejos de esa pesadilla. Mientras acariciaba a Baltazar, captó voces procedentes de la casa principal. Marco y Ramiro parecían discutir algo en un tono exaltado. Se acercó con sigilo y pegó la oreja a la pared exterior, intentando captar lo que decían. «Venderlo o hacer lo que sea necesario», habló Ramiro con desdén. «Ya es hora de que no tengamos pérdidas», agregó Marco. «No quiero ver más a ese animal aquí». Sofía sintió un escalofrío. Estaba claro que su urgencia era mayor que nunca. Debía largarse esa misma noche si quería salvar a Baltazar. Dio un paso atrás, y entonces notó que el viejo ranchero que a veces se apiadaba de ella se acercaba en silencio, extendiéndole una cobija gruesa. Sofía le echó una mirada de gratitud, y Pamko, sin intercambiar más que un leve gesto de cabeza, guardó la cobija en el establo. Cualquier objeto que le sirviera para la huida sería esencial. La tarde se fue tiñendo de un color anaranjado, y el sol, ya bajo, anunciaba un crepúsculo que traería consigo nuevas sombras. Cada minuto que pasaba sentía más temores, pero también más determinación. No podía simplemente esperar a que Marco ejecutara su plan. Se quedó un rato a solas con Baltazar, revisando su silla y ajustando cuerdas con manos temblorosas. De vez en cuando, levantaba la vista hacia la casa, temerosa de que Ramiro o Marco la sorprendieran. El ruido de un portazo la alertó. Se fue acercando a la pared por donde antes había escuchado la conversación. Las voces eran claras, ásperas, y chocaban una contra la otra con enojo. Sofía contuvo la respiración, pegando la oreja al tabique, sintiendo en su propio pecho cada latido de miedo y rabia. Marco y Ramiro debaten en voz alta el destino de Baltazar en la casa. Sofía presiona su oreja contra la pared, dándose cuenta de que están planeando algo violento después del atardecer. La tarde fue cediendo paso a un crepúsculo rojizo que teñía los campos de un tono sombrío y casi irreal. Para Sofía, cada minuto extra de luz representaba una oportunidad de escapar. Había pasado las últimas horas vigilando desde las sombras, esperando el momento en que Marco y Ramiro bajaran la guardia. El aire, cargado de humedad, se volvió pesado, y su propia respiración le retumbaba en los oídos mientras apretaba con fuerza el lazo que sujetaba a Baltazar. Tenía que intentarlo esa misma noche. El impulso de salvar la vida del caballo y la suya propia superaba cualquier duda o temor. Notó que Ramiro, con su porte hosco, se entretenía encendiendo un cigarrillo en el porche de la casa. Marco, a unos metros, revisaba algo en el interior de la camioneta. Sofía se escondía detrás de un viejo cobertizo de madera, lo suficientemente cerca para oír fragmentos de su conversación.
En cuanto anochezca, lo hacemos, decía Ramiro, y lanzando el humo al viento. Sí, no quiero más retrasos, respondió Marco con evidente impaciencia. El corazón de Sofía palpitaba con tal fuerza que sentía que podría delatarla. Se obligó a cerrar los ojos por un instante, buscando un valor que no sabía si poseía. En su mano temblaba la brida de Baltazar, que esperaba con las orejas erguidas, consciente de la agitación de su dueña. Con el sol agonizando en la línea del horizonte, Sofía se dijo a sí misma que había llegado la hora. Con pasos sigilosos, condujo a Baltazar hacia la parte trasera del establo, evitando pisar charcos o ramas que pudieran hacer ruido. El caballo avanzaba con suavidad, pero en su interior ella percibía la tensión acumulada, la adrenalina de saberse en peligro. Mientras tanto, el cielo se pintaba de un anaranjado intenso y las sombras de los árboles se alargaban como brazos que invitaban a la fuga. Cuando estuvo suficientemente lejos de la casa, Sofía colocó la silla sobre Baltazar, tratando de no hacer el menor sonido. Cada hebilla que ajustaba la hacía sobresaltarse, temiendo oír la voz de Marco o el crujir de botas de Ramiro, listos para atraparla. Al terminar, acarició el costado del animal para infundirle calma, aunque ella misma estaba al borde del pánico. Respiró hondo y con un solo impulso, montó sobre Baltazar. El cielo ya casi en penumbra le daba cierta cobertura. Tenía que salir por el camino principal o buscar la ruta más larga a través de los campos. Ninguna opción era fácil. Recordó el momento en que vio a Marco bloquear el portón con la camioneta y sintió un escalofrío. Tal vez lo mejor era ir por el flanco del rancho, donde una cerca desvencijada marcaba la frontera con el monte. El primer trote de Baltazar pareció un estruendo en sus oídos, y Sofía contuvo el aliento. El caballo respondió a sus órdenes con una rapidez poco habitual, casi como si supiera que su vida dependía de ello. Cruzaron la zona trasera del corral, donde las sombras se mezclaban con los últimos restos de luz. De pronto, un chasquido de ramas rompió el silencio. «¡Ahí!», gritó una voz familiar. Sofía volteó el rostro y distinguió la figura de Ramiro, que los había visto. Con agilidad sorprendente, él corrió hacia su camioneta, dejando caer el cigarrillo al suelo. Sofía apretó las riendas, dándole a Baltazar la señal de galopar. El caballo partió a toda velocidad, levantando pequeñas salpicaduras de lodo en su recorrido. La luz de la luna, apenas asomada tras un velo de nubes, iluminó brevemente el camino que seguían. Sofía sintió el viento frío en su rostro, las sacudidas de la silla y el temblor en sus piernas que no cedía. Detrás, resonó el gruñido del motor de la camioneta de Ramiro, que encendía sus faros para rastrearla. No tardó en escuchar el eco de un disparo que hizo que Baltazar se estremeciera. «¡Corre!», susurró, inclinándose sobre el cuello del caballo, rogando al cielo que él no se viera herido por una bala perdida. Cerca de la entrada principal, las luces de la camioneta de Marco se encendieron de golpe, iluminando el camino. Sofía se dio cuenta de que habían premeditado su fuga, la esperaban. Marco y Ramiro se coordinaban para atraparla, rodeando la propiedad. La adrenalina punzaba en sus sienes. No podía dar marcha atrás. Desvió a Baltazar hacia un lado, forzándolo a saltar unas viejas vallas de madera. Sintió un golpe en su propio cuerpo al caer del otro lado, pero logró mantenerse firme en la silla. Los faros y la fuerza del motor de la camioneta rompían la quietud de la noche. Sofía escuchó otro disparo. Un trozo de madera del cercado voló por los aires, dejando a su paso astillas que se mezclaron con la tierra húmeda. La angustia le cortaba la respiración. Sintió que debía alejarse aún más, encontrar el camino que llevaba al bosque, ese que conocía apenas a medias. Trazó una línea mental. Si lograba alcanzar los árboles antes de que las camionetas la arrinconaran, tendría una posibilidad. Baltazar galopaba con determinación, la crin agitándose al compás de la huida. Sofía luchaba por mantener el equilibrio y, a la vez,
extender la vista en busca de salidas. Un tercer disparo resonó, pero sin impacto visible. Solo el lento estruendo que dejaba su corazón aún más desbocado. El camino se estrechó cerca de un viejo granero en ruinas, y la camioneta de Marco embistió contra una pila de fardos de paja para bloquearle el paso. Los neumáticos levantaron nubes de polvo y paja. Sofía controló a Baltazar en el último segundo, girando con brusquedad para no chocar de frente. El caballo relinchó, patinó sobre la hierba mojada, y ella sintió que iba a caer. Una rápida maniobra le permitió enderezar el rumbo, pero estuvo cerca de perderlo todo. «¡No escaparás!», gritó Marco por encima del rugir del motor. Baltazar recuperó el impulso y galopó bordeando el granero, saltando un obstáculo tras otro. Sofía apenas podía creer la fuerza y habilidad del caballo, que parecía leer su mente para elegir el mejor camino. Se adentraron en una zona más oscura, fuera del alcance de los faros, pero a su vez, la maleza se volvió más densa y difícil de franquear. De pronto, un par de sombras en movimiento, Ramiro y Marco, cada uno maniobrando su camioneta, pretendían acorralarla, en un ángulo sin salida. Sofía comprendió que si no encontraba un hueco entre las vallas y arbustos, quedaría atrapada como en un cepo. Apuró a Baltazar una vez más, dirigiéndolo hacia la parte menos densa de la vegetación. Lograron cruzar un talud de tierra, con una inclinación peligrosa. Notó cómo las patas traseras de Baltazar resbalaban, y en un instante de terror, sintió que se hundían. Por suerte, el caballo logró mantener el equilibrio, arañando la tierra con sus cascos hasta encontrar firmeza. Un faro iluminó brevemente el lugar, pero luego se perdió entre los árboles, sin alcanzarlos del todo. Sofía oyó el rugir de la camioneta al otro lado, intentando subir el mismo talud, pero la tierra mojada hacía patinar las ruedas, ofreciéndoles una ventaja. Sin embargo, comprendió que no podía confiarse. Marco y Ramiro eran persistentes. Estaba segura de que les bastaba una sola oportunidad para derribarla o herir al caballo. Aún así, la esperanza crecía, cada metro que avanzaba hacia el monte la alejaba de las luces y la violencia del rancho. Siguieron cabalgando a toda velocidad por el campo abierto, ya con la noche completamente tendida sobre ellos. El viento soplaba con fuerza, azotando las ramas y levantando un aroma de pasto recién cortado mezclado con tierra húmeda. Sofía ladeó la cabeza para ver si había alguna señal de la camioneta, pero solo distinguió sombras en la lejanía. Sentía una punzada en los costados por la tensión y las sacudidas del galope. Casi a punto de adentrarse en el bosque, Baltazar se encabritó, lanzando una patada al aire como respuesta a un sonido que Sofía también percibió. El motor de otra camioneta rugiendo, seguramente Ramiro retomando la persecución desde otra ruta. La joven acarició el cuello del caballo, instándolo a mantener la calma. Necesitaba llegar a la protección que ofrecían los árboles, o al menos, perderse entre la maleza para evitar ser vista desde lejos. Apuró al caballo, hundiendo los talones con un ardor creciente por el roce, y Baltazar continuó su carrera. Un disparo resonó tras ellos, y esta vez Sofía sintió un silbido cercano que le puso la piel de gallina. Estaban apuntándoles con mayor precisión. Un segundo balazo rebotó en una piedra, provocando una chispa en la penumbra. Ella se inclinó hacia el cuello de Baltazar, intentando protegerlo y protegerse. La línea de árboles se alzó imponente, delante de ellos, retorciéndose en la oscuridad. Cuando por fin cruzaron las primeras hileras, la densidad de la vegetación les ofreció un camuflaje. Sofía continuó su avance, dirigiéndose por un claro que recordaba haber visto en 1970 la nota destruida, donde decía que el bosque podía ofrecer un pasaje secreto. El caballo avanzó con el pecho rozando hojas y ramas, pero ella no se detuvo. Su respiración, acelerada y casi en jadeos, se mezclaba con la de Baltazar. Sentía el latir desbocado del animal bajo la silla y la humedad del sudor que se mezclaba con la bruma. Por primera vez,
Respiró con algo de alivio al darse cuenta de que las luces de las camionetas no los seguían directamente entre los árboles. Aún así, era imposible saber si no darían con alguna senda paralela para interceptarlos más adelante. La penumbra la obligó a fruncir el ceño, intentando no estrellarse contra un tronco o enredarse en raíces. En su mente, seguía la idea de que aquello no había acabado. Marco y Ramiro no se detendrían tan fácilmente, y si no conseguía orientación pronto, el bosque podía volverse un laberinto tan peligroso como la persecución misma. De pronto, una rama crujió bajo las pisadas de Baltasar, haciéndola recordar que cada paso, cada sonido, podría atraer de nuevo a sus perseguidores. Tensó las riendas, indicando al caballo que bajara un poco el ritmo. No quería quedarse totalmente a oscuras sin saber por dónde continuar, pero tampoco podía arriesgarse a ser descubierta. Allí, en la penumbra del bosque, con el corazón todavía latiendo a un ritmo frenético, Sofía se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Se inclinó para susurrarle a Baltasar unas palabras tranquilizadoras. Echó un vistazo por encima de su hombro e impulsó al caballo a avanzar más adentro entre los árboles. El silencio momentáneo fue roto por el lejano estruendo de un motor, recordándole que la cacería seguía su curso. Enquanto Sofia incita a Baltasar a ir mais fundo na floresta, ela ouve um rugido distante. O caminhão de Marco está circulando, procurando por outra entrada. Ella sabe que isso ainda não acabou. Sofía salió del bosque con el corazón agitado, sintiendo que las ramas parecían soltarla a regañadientes, como si el follaje lamentara perder su protección. Aún así, la sensación de escape que había abrigado momentos antes se esfumó al ver la extensión de terreno que la separaba de cualquier lugar seguro. La maleza dio paso a una pendiente rocosa, con el suelo cubierto de tierra suelta y guijarros que crujían bajo los cascos de Baltasar. Un aire gélido soplaba desde algún punto más adelante, y el ruido insistente del agua llegaba hasta sus oídos. Se detuvo un instante, en la cima de un pequeño montículo. Desde ahí pudo ver mejor el valle que se abría ante sus ojos. Una franja de tierra árida se extendía varios metros, y luego un profundo barranco cortaba el camino, con rocas grandes salpicadas en el fondo y una corriente de agua turbulenta. Sofía sintió un nudo en la garganta. No esperaba encontrarse con un obstáculo tan imponente. Se deslizaban hilillos de niebla por la ladera, y la humedad del ambiente intensificaba el frío que se le colaba en los huesos. Escuchó un eco de motor en la distancia y se estremeció. Marco y Ramiro no debían estar muy lejos. Cruzó una mirada fugaz con Baltasar, y casi podía ver en sus ojos el mismo temor. Se acercó con cuidado a la orilla del barranco para evaluar si existía algún sendero seguro. Las rocas húmedas resbalaban bajo sus botas. Su respiración se aceleró al asomarse y ver la altura. El agua abajo rugía con furia, chocando contra paredes de piedra y generando una bruma que ascendía como un suspiro fantasmal. «No, tenemos mucho tiempo», murmuró acariciando el cuello de Baltasar en busca de consuelo. Con un nudo de ansiedad en el pecho, buscó a su alrededor cualquier cosa que pudiera ayudarles a cruzar. A la izquierda distinguió un tramo que parecía menos escarpado, aunque no dejaba de ser peligroso. A la derecha, el muro de roca era casi vertical. No había ningún puente a la vista, ni un paso natural que prometiera sencillez. Sofía tragó saliva, consciente de que, si seguía la línea del cañón buscando una salida más sencilla, los perseguidores tendrían tiempo de rodearla y atraparla. El choque del motor contra el silencio del páramo le recordaba a cada instante que no podía demorarse. Con determinación temblorosa, dirigió a Baltasar hacia el tramo que lucía ligeramente más despejado en la ladera izquierda. Cada paso levantaba esquirlas de piedra. Sofía mantuvo la vista en el suelo, alerta a cualquier señal de derrumbe. El caballo avanzaba con suma cautela, como si entendiera la delicada misión que emprendían. A ratos, sus cascos resbalaban en la gravilla, y ella sentía que el corazón le daba un vuelco. Un paso en falso,
y podrían precipitarse barranco abajo. En medio de la tensión, volvió a percibir un trueno de motor. Volteó la cabeza y vislumbró a lo lejos una nube de polvo que se movía por un camino superior, como si alguien condujera la camioneta al borde del bosque para vigilar desde lo alto. Seguramente Marco trataba de encontrar un lugar para descender. Sofía no tenía la menor duda de que Ramiro también andaba cerca, tal vez siguiendo otro flanco. Les bastaba con divisarla para hacer un disparo certero. Alcanzó un saliente de roca con un leve desnivel que bajaba poco a poco. Desde allí, podía ver que la pendiente continuaba hasta casi tocar el fondo de la barranca, donde un pequeño tramo de roca, apenas más llano, se extendía como un corredor a orillas del río embravecido. Si lograba llegar a esa franja y luego ascender de nuevo por el otro lado, tal vez tendría una oportunidad. De lo contrario, estarían atrapados ante la fuerza del agua. «Tranquilo, chico, tranquilo», le dijo a Baltasar, aunque en realidad se hablaba a sí misma. Guiando al caballo con cuidado, inició el descenso por la pendiente. El aire se llenó de polvo y pequeñas piedras que rodaban hasta el vacío. Sofía se aferró a las riendas, sintiendo cómo el latido de su corazón resonaba en sus sienes. El estruendo del río bajo sus pies se hizo cada vez más fuerte a medida que bajaban. Una vez al llegar a la parte más baja, debían bordear la base del barranco para intentar subir por algún punto menos vertical. Mientras avanzaban, un cintos disparo resonó en la distancia. Sofía reconoció el eco metálico retumbando en las paredes del cañón. El caballo levantó la cabeza bruscamente, soltando un bufido de alerta. Sofía contuvo un grito, obligando a Baltasar a no desbocarse, a pesar del miedo que ambos sentían. El rebote del sonido pudo haber venido desde cualquier ángulo, y eso la aterraba más. No podía ubicar con exactitud a sus perseguidores. Aún así, no se detuvo. Continuó guiando a Baltasar hasta la pequeña franja de roca junto al río. El estruendo del agua era ensordecedor, y el viento que corría por aquel desfiladero en ocasiones los sacudía. Intentó no mirar al abismo que se abría a su lado, donde el torrente se estrellaba contra la piedra con furia. Luego de unos minutos que sintió eternos, divisó un tramo que subía por la ladera opuesta del barranco. No era sencillo, pero al menos la inclinación no parecía tan mortal. Satisfecha de encontrar una posible salida, jaló las riendas para encaminar a Baltasar hacia allí. El caballo titubeó un instante, tal vez sintiendo que la roca estaba suelta, pero se afianzó con fuerza. La subida fue penosa. Las piedras cedían bajo los cascos, y por momentos Sofía tenía que inclinar su peso hacia adelante para no resbalar. El río rugía muy cerca, proyectando salpicaduras de agua helada que mojaban sus botas y la parte baja de las piernas del caballo. El frío calaba sus huesos, recordándole que, si caía, la corriente la arrastraría sin piedad. Sin embargo, cada metro que subía le daba un soplo de esperanza. No sabía cuántos esfuerzos más podría resistir su cuerpo, pero se negaba a rendirse. Un crujido atronador la hizo alzar la vista al otro lado del barranco. A lo lejos, el motor de una camioneta se oía con claridad y su luz se asomaba sobre el borde superior. Sofía se obligó a seguir, con las manos entumecidas por la tensión y el frío. Baltasar pisó una roca inestable que se desprendió, cayendo al vacío con un estrépito. El caballo se tambaleó. Ella se aferró a su lomo y sintió el vértigo, de la caída a centímetros de distancia, un vacío que le heló la sangre. «Vamos, vamos», jadeó, convencida de que no podía flaquear ahora. Juntos, lograron alcanzar un trecho más firme. Suspiró, sintiendo un alivio momentáneo. El viento sopló con fuerza, meciendo su cabello y dejando en sus oídos un rumor sordo, como si el cañón aún retumbara con la caída de las rocas. Baltasar, con las fosas nasales dilatadas y el flanco cubierto de sudor, se detuvo para recuperar el aliento. Sofía aprovechó para observar lo que les quedaba de ascenso. Era una cuesta abrupta, pero al menos el terreno parecía algo más estable a partir de cierto punto. De pronto, una sombra irrumpió en la parte superior del barranco,
claramente, visible contra el cielo. Parecía moverse con cautela, buscando un punto para descender. Ella se agachó y sujetó a Baltazar, esperando que la penumbra los ocultara. Pasaron varios segundos en los que su corazón tronaba en los oídos. Cuando volvió a mirar, la figura se había alejado un poco, como explorando la zona. Por la complexión y los ademanes, Sofía dedujo que podría ser Ramiro. No llevaba la cuenta de en cuántos flancos buscaban rodearla, pero le bastaba saber que estaban demasiado cerca. El caballo soltó un sonido inquieto. Al percibir el olor o la presencia de su enemigo, Sofía le acarició la crin, rogándole que no hiciera un ruido que delatara su posición. Necesitaba un golpe de suerte para salvarse. Con todo el cuidado que pudo, condujo a Baltazar a través de un recodo, pegada a la pared de roca, intentando ocultarse en la sombra de una cornisa. Cada movimiento se sentía lento como un susurro, con la respiración entrecortada y el pulso galopando. Pasaron un par de minutos eternos, hasta que finalmente Sofía se atrevió a avanzar. La cuesta final la obligó a bajarse del caballo para evitar que resbalara con su peso extra. Juntó cada gramo de coraje que le quedaba y comenzó a ascender, atirando de las riendas mientras Baltazar hincaba los cascos en la tierra suelta. La pendiente era tan empinada que en más de una ocasión tuvieron que buscar un saliente o un arbusto de raíces firmes para no caer de espaldas al abismo. Cuando por fin lograron encaramarse a la parte superior del barranco, el cuerpo de Sofía temblaba como una hoja. Balbuceó una plegaria de agradecimiento, aún sin aliento. Se dejó caer de rodillas, abrazando a Baltazar, sintiendo que podía quebrarse en cualquier instante. El caballo, noble y poderoso, seguía junto a ella, parpadeando con fuerza y agitándose con la respiración agitada. Sin su tenacidad, jamás habrían sobrevivido ese trayecto. La brisa al otro lado del barranco era menos helada, pero traía consigo el olor de la tierra árida y un atisbo de polvo. Era un nuevo escenario, igual de inhóspito, pero al menos no tenían el precipicio a sus espaldas. Sofía se levantó y echó un vistazo alrededor, esperando que ese cruce tan arriesgado hubiera puesto más distancia entre ella y sus perseguidores. Sin embargo, no podía bajar la guardia todavía.